Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Mi nombre es Tatiana Egea y hoy pues vamos a hablar de la unidad 2, mediación pedagógica en ABA, desde la diplomatura en mediador en ABA. Entonces, bienvenidos todos. Hoy que vamos a trabajar, pues básicamente esta es la agenda que nos compete hoy. Pues vamos a dar una breve bienvenida. Vamos a hablar de la unidad 2, que es la mediación pedagógica en ABA. Vamos a hablar sobre el escenario 2, obviamente, que son las mediaciones pedagógicas en ABA. Vamos a explicar un poco el desarrollo de la actividad. Y finalmente vamos a mirar las dudas e inquietudes de esta actividad. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que nos compete esta unidad? Pues básicamente es identificar las concepciones, componentes e importancia de la mediación pedagógica en los procesos educativos en ambientes virtuales de aprendizaje, pero desde el aprender a aprender. Entonces, esa es nuestro resultado de aprendizaje que queremos conseguir con esta actividad. ¿Qué vamos a abordar en esta unidad? Básicamente, vamos a abordar concepciones, importancia y componentes de la mediación pedagógica, de qué trata este concepto de mediación pedagógica, en qué nos compete a nosotros como docentes, ¿cierto? Y cómo la podemos abordar en nuestro ejercicio pedagógico y didáctico, y la mediación pedagógica para aprender a aprender. Esas son nuestras temáticas de esta unidad. Entonces, lo voy a dejar un momento con la doctora Sara para que inicie entonces, que nos va a ayudar con todo lo que tiene que ver con la conceptualización e importancia de la mediación pedagógica. Adelante, doctora Sara. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que tengan una excelente jornada hoy, ya en vísperas de esa Semana Santa tan merecida y ese descanso tan merecido que debemos acoger todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la mediación pedagógica, porque esta unidad, como le dice Tatiana, está centrada en esa mediación pedagógica. Pero esa mediación pedagógica no es posible si yo no tengo a unos estudiantes o a un estudiante, a un docente y mediador como somos nosotros, y no tengo un contenido. Esos tres elementos, esa relación que aparece allí es fundamental en la mediación pedagógica. ¿A qué hace alusión? ¿Qué es de esa mediación pedagógica? Es ese manejo, ese tratamiento que yo docente le doy a los contenidos, a los temas que desde mi área disciplinar, desde mi curso académico, están definidos. Pero yo siempre los veo desde lo pedagógico. Yo no puedo mirar eso solo desde lo disciplinar. Es decir, si yo soy psicólogo, yo no voy a mirar solo las teorías de la psicología desde esa disciplina. Debo mirarla a partir de los contenidos, de los aprendizajes y de esos temas que voy a desarrollar con mis estudiantes para generar en ellos un aprendizaje con sentido, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que en realidad tenga que ver con su contexto. Entonces, esos procesos de enseñanza-aprendizaje de la mediación pedagógica deben ser, como les decía, significativos. Pero hay un elemento fundamental. Por eso es que hoy también en la teoría no solo se habla de la mediación pedagógica, sino de la mediación tecnopedagógica. ¿Por qué? Porque en los ambientes virtuales de aprendizaje hacemos uso de las TIC, ¿sí? Hacemos uso de esas tecnologías de la información y la comunicación, de esos recursos, de esos canales, para generar participación activa, creatividad, innovación y, por supuesto, trabajo colaborativo en nuestros estudiantes. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es esa importancia de la mediación pedagógica? Vuelve aquí a aparecer al lado derecho de todos el docente, el estudiante y el contenido. Y ese docente, ese estudiante de contenido en un marco de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, esa mediación pedagógica imprime un carácter formativo a esos procesos o actividades, que son la elaboración de los contenidos, el material didáctico y los objetos de aprendizaje. Es muy importante que cada vez que yo vaya a elaborar un recurso educativo para mis estudiantes o que vaya a escoger un recurso para que mis estudiantes desarrollen o lo lean o lo vean dentro del curso académico, en realidad yo diga, ese es el recurso que necesito, ese es el material didáctico que me permite ese aprendizaje significativo y con sentido en los estudiantes, ¿sí? Porque hay mucha información, pero yo, que soy el experto disciplinar y que tengo esa competencia disciplinar tan desarrollada, debo tener claridad si esas sí son
los elementos, los materiales, los recursos, las herramientas que necesito para generar esos procesos y esas actividades de aprendizaje en los estudiantes. Vale, gracias por aquí como plantear el curso. Corresponde a cada uno de nosotros como docentes y mediadores facilitar y dinamizar esas mediaciones en la construcción de sus procesos de aprendizaje. El mediador, o sea, nosotros somos los responsables de construir las mediaciones pedagógicas. La mediación pedagógica no la construye el estudiante por sí solo, la construyo yo y le permito a él, por supuesto, interactuar, comunicarse, participar, ser creativo, pero yo debo dar y debo ser zona de desarrollo próximo en ese momento, debo dar como los primeros pasos. Esa mediación pedagógica también es muy importante para facilitar una experiencia educativa efectiva y significativa. ¿Sí? No es lo mismo que un estudiante se lea un documento y responda unas preguntas que aparecen allí, a que yo lo motive a que ese documento le presenta y le haga un contexto de ese documento y además le diga vas a responder unas preguntas o vas a interactuar en el foro de discusión con tus compañeros, dando tu opinión, dando tus ideas, ¿sí? Pero que yo entienda que ese documento sí le permite a él conectar con la vida de él, con su contexto y demás para que sea significativo. Adelante. Y aquí, entonces, en eso aparece desde algunos teóricos el nuevo rol del educador o el nuevo rol del docente y especialmente en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, se los decía ahora, lo primero que hemos tener nosotros como mediadores es una competencia, un dominio disciplinar de lo que enseñamos. Es muy importante, por eso es que cada uno de nosotros debe estar en el lugar que es, no en el lugar equivocado, sino si yo soy psicóloga, con experiencia en clínica, pues debo dar cursos que tengan que ver con eso. Seguramente no voy a dar psicología organizacional, ¿sí? Es importante. Capacidad para crear e implementar estrategias. Entonces, listo, en ese saber disciplinar, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esos elementos que mejor le llegan al estudiante? Como nosotros sabemos cuáles son los elementos o cuáles son los contenidos o los temas que son más difíciles en nuestros cursos académicos, cuáles son aquellos que son de mejor recepción o comprensión por parte de nuestros estudiantes, entonces yo ahí utilizo ciertas estrategias para. Yo no les voy a poner sobre un tema bien pesado que yo lo sé porque manejo mi disciplina, sé que es difícil de comprender, no les voy a poner a hacer a los estudiantes un ensayo, ¿sí? Claro, se los puedo poner a hacer siempre y cuando haya trasegado por otras estrategias y por otras mediaciones pedagógicas que ellos entiendan como un diálogo, una discusión, una realimentación con sentido y significado, etcétera, etcétera. Disposición para democratizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que este es un gran, pues es un universo, es un mundo donde todos los procesos cambian rápidamente y el educativo, por supuesto. Entonces, hoy nos vemos abocados a que se aprende todos los días, se aprende todo el tiempo, se reaprende, se vuelve a aprender. Entonces, ese es democratizar el aprendizaje para todos. Nosotros estamos allí y por eso uno de los principios de la universidad también es la inclusión, ¿sí? Es importante que tengamos eso claro de cómo nuestros procesos educativos de enseñanza, aprendizaje desde cada saber disciplinar, desde cada curso académico, están siendo democráticos, están dando respuesta a esos estilos, a esas formas de aprender, a esos canales de aprendizaje de nuestros estudiantes. Habilidad para valorar y utilizar la realidad y conectar con las experiencias de los estudiantes. Se los decía ahora, el aprendizaje significativo y con sentido se da en contexto. Yo enseño algo que no conecta con el estudiante, con la realidad, con la vivencia, el estudiante lo olvida. Puede que pase el curso, pero eso no va a ser significativo. Destreza para estimular la autogestión, la autorregulación y la autoevaluación. Recordemos que todas las autos son muy importantes y si yo fortalezco mis autos, la autoestima, la autorregulación, la autoevaluación, la autogestión, la autorreflexión, pues eso mismo voy a llevar a mi curso académico, en los foros de discusión, en nuestras webconferencias, en las realimentaciones o en las asesorías que hago por Teams, etcétera, etcétera. Interés por construir y presentar desafíos que lleven a estudiantes a sentir placer por aprender. Esto es fundamental. La motivación, sin motivación y sin interés nadie aprende. Entonces, ¿cómo voy a motivarlos? ¿Los motivo frecuentemente o solo les pongo una frase motivadora al inicio
del curso académico y pare de contar. No, a los estudiantes los debemos motivar constantemente, los debemos interesar a que se sientan conectados con los desafíos y con esto que vamos a aprender. Y por supuesto, yo debo tener ese interés por construir esas rutas. Y al lado hay un esquema muy interesante que nos propician, digamos, Alzate y Castañeda y que tiene que ver con ser un nuevo educador, que se reta y desafía al estudiantado. ¿Sí? Entonces yo también soy reflexivo, soy crítico para poder retar a otros. Que promueve la autonomía. Claro, recordemos que uno de los 3 tipos de aprendizaje de la universidad es el autónomo. Y entonces allí yo, ¿cómo promuevo esa autonomía? ¿Sí? No es del individualismo, es la autonomía en sus ejercicios, tanto colaborativos como individuales, en la entrega de los productos, etcétera, etcétera. Valorar los saberes previos. Siempre debo iniciar cualquier tema, cualquier contenido, rastreando los saberes previos y actuales de los estudiantes, con una visión ecoplanetaria, ¿sí? Es una visión amplia, es una visión que no es aquí solo mi saber disciplinario, entonces yo no miro más mi currículo, yo no miro más en qué cadena de formación está mi curso académico, no, debo estar sintonizado ahí. Capaz de trabajar en red, fundamental, los docentes de hoy todos debemos trabajar en equipo, en red, en trabajo colaborativo. Entonces, por eso, a veces cuando uno encuentra dentro de las diplomaturas, no, es que yo no, yo quiero mandar mi trabajo y no me voy a poner a esperar a los compañeros y no me gusta el trabajo colaborativo, pues estás en el lugar equivocado, porque la universidad promueve entre sus banderas para generar el aprendizaje en los estudiantes, el aprendizaje colaborativo. Y para eso nosotros debemos saber muy bien qué es ese aprendizaje colaborativo, vivirlo, vivenciarlo y hacerlo propio. Que motiva, emociona y disfruta. Es muy importante que sea un docente con vibra, que sea un docente que ama su disciplina, que ama su profesión, que le gusta lo que hace aquí en la UNAD, porque eso se transmite a los estudiantes. Y políglota en los lenguajes pedagógicos. ¿Por qué? Porque el campo de la educación es cada vez más grande y cada vez más amplio, con nuevos retos, y desde allí entonces yo debo saber de pedagogía. Yo no puedo decir, no, es que mira, yo solo sé de ingeniería. No, si usted es docente, si usted es y mediador en ambientes virtuales de aprendizaje, pues debe saber que hay unos elementos pedagógicos, que hay unos lenguajes allí que es importante que desarrolle porque es docente. Sí puede ser ingeniero desde su formación, pero aquí cumple el rol de docente, o sea, acompañante, como lo decíamos en la primera web, acompañante, guía, colega, coequipero de la formación de los estudiantes. ¿Listo? Y eso permite otras estéticas y otras formas de educarlos. Aquí todo el tiempo somos aprendices perpetuos, como lo dice el señor Rector. Aprendemos durante toda la vida. Adelante, pues. Bueno, aquí hay unos elementos muy buenos que son como algunas estrategias de la mediación pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, hay una que dice diseño instruccional centrado en el estudiante. ¿Qué tiene que ver ese diseño instruccional? El diseño instruccional es ese paso a paso en las guías de actividades, y si no están así, pues debemos luego ajustarlas con nuestro director de curso y demás, pero pues yo también tengo la autonomía en decirle a los estudiantes, vamos a generar esta actividad paso a paso. Paso a paso es que yo no le doy 5 indicaciones en una misma actividad al estudiante, lea, construya, diseñe, presente, reúnase, no. Eso lo hago paso a paso, diseño instruccional, porque recordemos que cuando el estudiante está aquí, pues experimenta soledad, ¿no es cierto? A veces, entonces yo tengo que ser muy dinámico, muy didáctico y muy paso a paso para que él sepa, leo, luego construyo, luego entrego, luego comparto, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollar actividades y materiales de aprendizaje que se adapten a las necesidades, estilos de aprendizaje, nivel de competencia de los estudiantes. No es lo mismo generar una mediación pedagógica para estudiantes de primera matrícula o para estudiantes en segunda lengua, o para estudiantes de posgrado, o para estudiantes de práctica formativa. Entonces yo tengo que centrar muy bien qué es lo que ellos vienen transitando en su proceso de formación y cómo yo, a través de sus estilos de aprendizaje, esas formas, de sus canales que los van enriqueciendo, pues cómo genero yo esos diseños instruccionales. Interacción sincrónica y asincrónica. Entonces es muy importante el ejercicio de comunicación. Nosotros todo el tiempo hablamos con el cuerpo, hablamos con nuestras expresiones, hablamos cuando escribimos en los foros. Entonces cuando uno dice, estimado Juan Camilo, no estimado estudiante, ahí a quién le estoy hablando.
estimado Juan Camilo, espero que esté muy bien, gracias por lo que envía, encuentro esto. Sí, ahí estoy comunicando. Y hay formas o elementos con los que yo en esa interacción sincrónica y asincrónica me comunico. Entonces hay unos medios, ahí están las videoconferencias, están los chats Teams, y también eso facilita la discusión, como vamos a hacer ahorita, o el diálogo en vivo, porque ustedes ahorita, Tatiana les va a dar la palabra, ustedes pueden participar en el foro, etcétera, etcétera. Y también las asincrónicas, como los foros de discusión, espacio fundamental. El foro de discusión no es solo para que el estudiante haga una pregunta y yo se la responda de manera puntual. ¿Cómo motivo también en esos foros de discusión a la participación de todos? ¿Cómo les pongo una pregunta adicional para que reflexionen sobre ella si veo que el grupo todo está muy participativo? ¿O cómo les pongo allí un texto, no tiene que ser corto, un podcast, etcétera, para que ellos se sigan motivando y sigan trabajando sobre el tema? Los correos electrónicos, entonces, en los mensajes del aula, de cada curso, que permitan esa participación flexible. No, no es a rajatabla, no es decirles que usted tiene que participar. Es muy importante la participación y nosotros tenemos que generar esos mecanismos para que participen y haya una interacción sincrónica y asincrónica adecuada. Uso de recursos multimedia, lo decíamos, en ambientes virtuales de aprendizaje es fundamental, ¿no es cierto? Hoy también en los modelos híbridos y todo es fundamental, pues, manejar los recursos multimedia. Entonces, yo saber manejar videos, simulaciones, infografías, podcasts, organizadores gráficos, porque eso que me permite enriquecer esos contenidos y que los estudiantes que aprenden más fácil a nivel auditivo, a nivel visual, pues comprendan el contenido. Por eso en la universidad piden los OVA, que son objetos virtuales de aprendizaje, los OVI, objetos virtuales de información, los recursos educativos digitales. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mejorar la experiencia de aprendizaje. Los ejemplos prácticos, los estudios de caso, las situaciones en contexto. Todo ello ayuda a ese proceso de aprendizaje. Y la promoción de la colaboración. Miren, allí vuelve y sale el ejercicio de estos proyectos grupales, de esos debates entre los compañeros, de esas actividades de resolución de problemas en equipo. Eso ayuda a desarrollar esas habilidades de equipo, de colaboración, de cómo yo soy solidario, de cómo ubico un rol y desde ese rol entonces hago mis aportes y allí me reconozco en unas habilidades de pronto que no las identificaba. O aún mejor, reconozco mis fortalezas, pero también las dificultades que me da de pronto ese trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué hace eso? Fomentar ese pensamiento crítico, ese sentido de reflexión, y pues lo que permite también es una mejor comprensión de lo que se hace. Adelante, entonces. Bueno, también dentro de esas estrategias de mediación pedagógica en ABA, desde el rol del docente, nosotros debemos hacer permanentemente un feedback o una realimentación continua y personalizada, como dice allí. Y esas realimentaciones deben ser sobre ese desempeño del estudiante. Y ese desempeño, por ejemplo, en los foros, a veces a uno le cuesta, porque hay estudiantes que mandan algún avance y uno dice, pero, pucha, es que nada de esto conecta con lo solicitado. Y dice, ¿cómo empiezo a hablarle desde lo propositivo? Porque siempre hemos de reconocer en esos foros, cuando yo hago alguna intervención como docente, o en el correo interno de la diplomatura, o en la comunicación por Teams, o en las web que hacemos con ellos, siempre debemos sacarle el sentido positivo y luego ya reflexionarle sobre los aspectos a mejorar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, una retroalimentación que sea sobre el desempeño de ellos, esas evaluaciones que sean formativas. Yo sé que siempre llegamos a una rúbrica que tiene unos puntajes cuantitativos y es muy importante, pero ustedes ven las rúbricas están acompañadas también de unas descripciones académicas, pedagógicas de carácter cualitativo. Entonces, desde allí también hacerles comentarios frente a las actividades, acompañarlos en el proceso si yo veo que Juan de pronto no comprende con la misma rapidez que Margarita, que ya envió el ejercicio y demás, ¿no es cierto? ¿Cómo les ayudo a que entre ellos mismos se aporten y se apoyen cuando yo le digo, Juan, entonces mira lo que envió Margarita para que te hagas una idea de cómo es el ejercicio que debes plantear? Entonces, ese feedback, esa realimentación cumple con unas funciones, perdón, con unas características que Tatiana explicó muy bien en la primera web, que vuelven a salir aquí, es que es oportuno. Yo debo hacer realimentaciones oportunas, no
después de 48 horas, 60 horas. No, la universidad nos pide unos tiempos. Uno como docente creo que todos lo hacemos. Entramos todos los días a campus a realimentar lo que han hecho. Y si no han enviado avance los estudiantes, ¿qué hacemos nosotros? Ingresamos y entonces les ponemos allí alguna alerta, algún mensaje de motivación, alguna frase para que inicien ese proceso. Entonces, importante que sea oportuna, que sea pertinente, o sea, que sí demos respuesta a lo que el estudiante está preguntando, que sí le hagamos la reflexión frente al aporte que envió, que sea constructivo. ¿Sí? No es, esto no sirve, esto no es, esto no fue lo que pedí, por favor le hace la guía, no. Se puede ser muy educado diciendo todo eso, pero finalmente ahí no está haciendo una buena realimentación. Una realimentación constructiva es cuando yo le digo al estudiante, mira, esto que presentaste, si bien no se soporta frente a lo que estamos solicitando, es importante que mires esto, te acompañes en esto, te apoyes en esto, busques mi asesoría, etcétera, etcétera. O nos encontramos en tal espacio, recuerda que tienes las asesorías y demás. Y sugerencias claras de mejora. ¿Qué es en sí lo que debe mejorar el estudiante? ¿Sí? No, es que su trabajo en general no cumple. ¿No cumple qué? La coherencia, la articulación, la redacción, es una copia, es qué. ¿Qué es lo que no está cumpliendo? Ser muy puntuales. La facilitación activa del docente. Entonces, nosotros, mediadores, debemos tener un papel protagónico, activo en ese proceso de aprendizaje. Recordemos que en la mediación pedagógica, si nosotros diseñamos la mediación, utilizamos esos medios, que son un recurso muy importante, y luego los transitamos y les damos como todo ese carácter pedagógico, didáctico, tecnopedagógico para que se conviertan realmente en una mediación con nuestro contenido, nuestro tema de trabajo. Entonces, allí tenemos que generar también, brindar orientación, apoyo, motivación a los estudiantes, ¿sí? Respuesta a preguntas, a resolución de dudas, a organización de actividades colaborativas. No es decirles, no, allá están los roles, búsquenlos. No, allá está un anexo donde se le dice, en la guía se dice que es el paso a paso. Pues si el estudiante está preguntando, puede ser que no haya entendido muy bien la guía, porque eso sí, todos van a la guía y a la rúbrica. Entonces hay que, bueno, entonces si debo hacer un organizador gráfico para explicarles un poquito la guía, pues debo hacerlo, ¿sí? Pues mirar cómo es, o debo grabar mi voz allá en el chat para que en el foro de discusión todos entiendan qué es lo que deben hacer, pues lo debo hacer. Entonces, al implementar estas estrategias de mediación pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje, se crea una experiencia educativa dinámica. Eso es lo que nos permite la mediación pedagógica. Que esa experiencia sea rica, nutrida, dinámica, colaborativa y centrada en el estudiante. Recuerden que el centro de nuestro modelo pedagógico nadista es el estudiante. Y eso permite que él tenga un proceso académico más exitoso, el desarrollo de unas habilidades importantes que necesita, por supuesto, en esta actual sociedad del conocimiento. Para ir combinando pues esta parte y darle la palabra a Tatis, vamos a hablar un poquito de los medios y las mediaciones pedagógicas. Todos reconocemos los medios como esos elementos, dispositivos, materiales, ¿sí? O virtuales, o sea, desde el libro, la hoja, el cuaderno, etcétera, hasta el video, el podcast, el organizador gráfico, etcétera, etcétera. Como dice ahí, el libro, el tablero, la radio, todos son medios. Y son muy importantes porque ¿qué nos permiten esos medios? Generar una comunicación, generar una interacción más cercana por diferentes vías y canales de donde uno procesa la información y donde aprende. Entonces, esos los medios son fundamentales en algo. Ofrecen experiencias de comunicación e interacción de manera multididáctica. Tan rico que es ver un video, tan rico que es escuchar un podcast, tan rico que es ver una infografía o ver un cómic, sí, eso es muy chévere en el aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Ellos como medios no son mediaciones en sí, como se los decía. Debo yo y mediador docente ponerle ese ingrediente pedagógico, decir, ¿qué es lo que el estudiante, qué es lo que va a enseñar? Para lograr qué aprendizaje en el estudiante, qué es lo que quiero que él aprenda, que le quede allá en su impronta, en esa huella anémica de la que nos hablaba Tatiana en la primera unidad, qué es lo que quiero, qué es lo significativo. Y sobre eso, entonces yo voy y busco qué recursos me sirven. Entonces me servirá más un video, me servirá más un organizador, me servirá más un OVA, me servirá más un texto, ¿sí? Me servirá más un debate colaborativo. ¿Qué me servirá mejor? Unas preguntas. Entonces, las mediaciones pedagógicas, por eso volvemos, insistimos,
constituyen ese tratamiento educativo, pedagógico, didáctico, metodológico que yo y mediador le doy a estos medios para que adquieran un carácter pedagógico, un carácter de enseñanza y de aprendizaje frente a esas actividades y a esos contenidos temáticos que estoy dando en mi curso. Poseen intencionalidad formativa dando sentido al aprendizaje. ¿Por qué? Porque esos recursos, cuando yo les pongo ese elemento pedagógico, didáctico y demás, yo debo estimular con ellos la participación, la creatividad, el desarrollo de competencias y, por supuesto, lograr los resultados de aprendizaje y el propósito de formación del curso. Y se construyen a través del tratamiento del tema, del aprendizaje y de la forma. Miren esos tres elementos tan importantes. Yo debo tener claridad sobre el tema o sobre el contenido temático que voy a desarrollar. Debo tener muy presente qué es lo que quiero que aprendan, qué es lo fundamental que aprendan. Y debo saber la forma, o sea, cómo, con qué es mejor que ellos aprendan eso y que sea significativo y consciente. Eso frente al ejercicio, pues, en general de las mediaciones pedagógicas. Muchas gracias, Sara, por tu intervención. Muy interesante todo lo que nos has contado y lo que hemos aprendido sobre las mediaciones pedagógicas. Entonces, con todo lo que Sara nos ha contado, entonces vamos a mirar un ejemplo. Veamos este ejemplo de resolución de problemas matemáticos utilizando fracciones explicado como mediación pedagógica en un aula virtual. Entonces, el objetivo de aprendizaje de este tema sería, los estudiantes serán capaces de resolver problemas matemáticos que involucren el uso de fracciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr este objetivo de aprendizaje en una aula virtual, en una modalidad virtual, en ambientes virtuales? Primero, pues podemos hacer, por ejemplo, videos que introduzcan el concepto de fracciones y cómo se aplican en la resolución de problemas matemáticos. Entonces, aquí se pueden incluir ejemplos prácticos en situaciones del mundo real. Actividades interactivas, por supuesto, juegos en línea, simulaciones que permitan a los estudiantes practicar la resolución de problemas con fracciones de manera autónoma. También se pueden proponer foros de discusión, entonces aquí se pueden compartir las dudas, compartir estrategias y colaborar en la resolución de problemas matemáticos. Tenemos también unas sesiones de tutoría, también se pueden promover, ¿cierto? Mediante chat o webconferencia para quienes necesiten ese apoyo adicional en la comprensión de los conceptos. O resolución de problemas específicos. Y finalmente, evaluación formativa en el cual pues podemos darles a conocer al estudiante cuestionarios en línea o actividades prácticas para monitorear el progreso de los estudiantes, identificar áreas que requieran refuerzo. Entonces, miren, mirando este ejemplo, vamos a responder las siguientes preguntas por medio del chat. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué medios hace referencia el ejemplo? Entonces, me pueden colocar allí en el chat cuáles medios identificaron ustedes en el ejemplo anterior, acorde a lo que les acabo también de explicar Sara. ¿Qué medios observaron ustedes en el ejemplo anterior? No todos a la vez, uno por uno lo pueden hacer. Pueden escribir en el chat. ¿A qué medios hace referencia el ejemplo anterior? ¿Volvemos a mirar el ejemplo? Sí, yo creo que Entonces, en el ejemplo hablamos de cómo abordar un tema de resolución de problemas matemáticos utilizando fracciones. Entonces, estas son algunas de las actividades propuestas o algunas de las mediaciones propuestas para abordar ese tema. ¿Sí? Videos explicativos, actividades interactivas, foros de discusión, sesiones de tutoría, evaluación formativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué medios hace referencia al ejemplo? O sea, ¿qué medios nombra el ejemplo? Entonces, ya aquí el uso de recursos multimedia, bien. ¿Qué otro medio pudieron observar? Sesiones de tutoría, pues no específicamente las sesiones de tutoría son un medio. Recuerden cuáles son los medios. Los medios son los chats, la webconferencia, los libros, los videos, esos son los medios. Entonces, exacto, Lady, los videos explicativos, por ejemplo, ¿qué otro medio pudieron observar? Entonces recuerden, los medios son aquellos procesos de comunicación en el cual transmiten una información. Entonces los medios que observamos acá fueron los chats, la webconferencia, los videos, ¿cierto? El foro es correcto. Esos son medios. Ahora, ¿qué medio identifica que se convierte en mediación pedagógica? Es decir, ustedes ya identificaron unos medios, ¿cierto? Entonces dijeron que el video, el foro, el libro, por ejemplo, como dice María.
¿Qué medio de estos se convierte entonces en una mediación pedagógica? O sea, ¿cuál tiene un carácter formativo? ¿Cuál se convierte como en una mediación pedagógica como tal? Pueden escribirlo ahí en el chat. A ver, el foro, muy bien, Elizabeth, porque al foro se le imprime ese carácter formativo. Muy bien. Entonces, Elizabeth nos dice que el foro, ¿qué otro? El video, muy bien, Ever. ¿Qué otro medio se puede convertir? Los correos, ok. El chat, muy bien, Jennifer. Listo. Y la última pregunta. ¿Por qué esos medios se convierten en mediación pedagógica? ¿Qué pasa con esos medios para que se conviertan en una mediación pedagógica? Recuerde que un ebook por sí solo, un medio por sí solo es un medio, pero ¿qué hace que se convierta en una mediación pedagógica? Sara lo acabo de explicar. ¿Qué hace que esos medios se conviertan en una mediación pedagógica? Bueno, Jenny nos dice que va a haber interacción. Además de eso, hay una interlocución, dice Ever. ¿Qué más? Permite transmitir exactamente los conceptos de formación. Es decir, para que un medio se convierta en una mediación pedagógica, tiene que tener un tratamiento formativo, es decir, que tenga un contexto formativo para que ese medio se convierta en una mediación pedagógica, tenga una razón de ser para el tema que queremos abordar. Exacto, María, que tenga un carácter pedagógico y didáctico para ese tema. Exactamente. Bueno, Jorge Mario nos dice que crea una conexión con el estudiante y ese medio, esa conexión se crea de varias maneras, sí. Pero básicamente es que ese medio, por ejemplo, ese video, no sea el video por el video, sino que sea un video que tenga un sentido en ese tema. O sea, que lo lleve al estudiante a un propósito de aprendizaje, a tenga un carácter formativo, ¿cierto? Para que el estudiante con ese video logre comprender algo que nosotros queramos transmitir al estudiante sobre un tema específico. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre la mediación pedagógica, pero desde el aprender a aprender. ¿Por qué? Porque digamos que desde el aprender a aprender se adquieren esas habilidades para adquirir los conocimientos y es un aprendizaje para toda la vida. Desde el aprendizaje autónomo, por ejemplo, se concibe a ese estudiante como un sujeto activo y protagónico de su propia formación y es algo que nosotros también debemos incentivar en nuestros estudiantes, que sean autogestor del aprendizaje a través de ese estudio independiente, planificador de sus actividades académicas. También si hábitos de estudio, ¿sí? Que le van a permitir a progresar, pues obviamente, en su estudio. Aprender desde el aprendizaje significativo, entonces, de la mediación pedagógica debemos promover esa construcción de conocimiento, procesos de elaboración que ocurren cuando conocimientos previos y actuales, es decir, promover los procesos de ejemplificación y de contextualización mediante situaciones problema, mediante el estudio de casos, todo eso le va a ayudar al estudiante a que pueda contextualizar los temas y pueda apropiarse de ellos y mirar cómo esos temas le pueden aplicar a su mundo real, ¿no? Y finalmente el aprendizaje colaborativo, que es súper importante y es un escenario ideal para cultivar esa corresponsabilidad que implica comprender que el conocimiento no se moviliza tanto desde la individualidad y también importantísimo poder reconocer a los demás, que es necesario ese proceso de interacción entre el aprendizaje individual y el aprendizaje con otros para esa refrendación e construcción e innovación colectiva del conocimiento y pues obviamente poder fomentar ese espíritu democrático y del bien común. Y nosotros debemos ser como ejemplo de eso, ¿cierto? Cuando trabajamos en redes académicas, estamos haciendo trabajo colaborativo. Y aquí mismo también desde la diplomatura, nosotros también promovemos el trabajo colaborativo y por eso en los escenarios 3 y 4, que son los que vamos a ver más adelante, vamos a ver reflejado ese trabajo colaborativo, cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera y cómo también ayudar a nuestros estudiantes a dinamizarlo también
mediante la planificación, mediante procesos asertivos de comunicación, o sea, mediante muchos aspectos que nos van a ayudar a nosotros también en nuestro rol docente con nuestros estudiantes. Muy bien, hasta aquí la explicación, digamos, del contenido de la unidad. Es momento de las dudas, inquietudes que tengan desde hasta este bloque. Pueden alzar la manito o escribir por el chat. Entonces, los que quieran alzar la mano, pues ese es el momento que de pronto tengan alguna duda sobre lo que acabamos de hablar. No sé si Sara, Jorge, Luis Fer tienen también algo de pronto que agregar al ejercicio que hemos propuesto de los contenidos hoy. Yo no tanto. Vale, perfecto. Entonces, bueno, parece que no hay participaciones. Jorgito, adelante. No, no, creo que queda muy bien explicado. Es importante para todos entender la diferencia entre mediación y mediaciones. Son dos aspectos diferentes. Entonces, la instrumentación y entonces cómo nosotros lo vamos a hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gracias. Vale, perfecto, bien. Igual, si ustedes tienen dudas más adelante, porque a veces las dudas surgen en el desarrollo del ejercicio o cuando están profundizando en las lecturas, pues pueden comunicarse con sus docentes en los horarios de Teams y podemos seguir profundizando sobre el tema. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar entonces, antes de la evaluación, preferiblemente, podemos hablar de las dudas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, bueno, ya de cómo vamos a hacer nuestro ejercicio de mediación pedagógica. Entonces, ¿qué es la mediación pedagógica? Pues es esa interacción entre lo que estudiantes que aprenden, los contenidos didactizados para el aprendizaje y los docentes que promueven esos aprendizajes con sentido y significado. Entonces, en esta reflexión que vamos a hacer, vamos a leer esa reflexión sobre la mediación pedagógica y cómo la vamos a abordar en la unidad. La mediación pedagógica, entonces, ya sabemos, hace alusión al manejo de los contenidos y los temas disciplinares a fin de hacer posible la práctica educativa dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje significativos donde se promueve el uso de las TIC, la participación activa y reflexiva, la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo. Recuerden que es muy importante el uso de las TIC, obviamente porque estamos en la modalidad virtual, estamos en ambientes virtuales de aprendizaje y como lo explicamos digamos que las TIC nos ayudan mucho a que podamos generar recursos de aprendizaje de acuerdo que llegue a diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un recurso multimedia con audio, con gráficos, entonces ahí le va a llegar a las personas con estilo de aprendizaje auditivo, con estilo de aprendizaje visual, que tenga interacción, entonces también estamos trabajando los kinestésicos, entonces eso ayuda a que haya como una mayor movilización del aprendizaje y que llegue a más estudiantes de acuerdo a sus diferentes. Tenemos dos preguntas para ustedes que van a resolver en el foro de la unidad 2, porque en el foro del escenario 2, en el escenario 2 sí va a haber un foro de discusión que vamos a trabajar y vamos ahí a desarrollar unas actividades. Entonces, para que ustedes respondan en ese foro, ¿cómo se puede favorecer la relación docente-estudiante-contenido en un curso académico? De acuerdo, pues obviamente a todo lo que ustedes vieron hoy y de acuerdo a las lecturas que van a hacer. ¿Qué prácticas educativas motivan la reflexión crítica y la participación en el estudiante frente al desarrollo de una tarea o actividad de aprendizaje? Entonces, ustedes lo van a responder en el foro del aula virtual de la diplomatura. ¿Listo? Entonces, primero pueden leer las referencias recomendadas y luego pueden hacer dar respuesta a las preguntas en el foro. Ahora sí, vamos a profundizar qué vamos a hacer en nuestra segunda escenario. Entonces, ese segundo escenario se llama mediaciones pedagógicas, es una actividad individual y hace parte del momento intermedio. Entonces, como ves, digamos que la diferencia del puntaje es abismal. La primera escenario tenía 25 puntos y este tiene 160 puntos, lo cual es muchísimo. Y por eso es muy importante que la participación aquí en el foro sea muy activa, que sea comprometida, que haya como podemos hacer esa revisión de avances, que consulten a sus docentes si tienen alguna duda. Entonces, la actividad inicia hoy, jueves 21 de marzo, y termina el martes 9 de abril. Como ven, tienen
bastantes días para el desarrollo de esa actividad, con el fin que también ustedes tengan como su espacio de reflexión y recogimiento, los que son católicos, los que no, pues puedan tener su espacio también de esparcimiento. Entonces tienen como el espaciocito ahí como para también igual dedicarle a la diplomatura, pero pues también para descansar un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero pues vamos a hacer la reflexión sobre mediación pedagógica. Ustedes van a hacer unas lecturas que están recomendadas en el aula, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje, en la unidad 2, ahí hay unas lecturas recomendadas. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer una reflexión sobre la mediación pedagógica y la van a representar por medio de un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico? Pues puede ser mapa sinóptico, cuadro sinóptico, mapa mental, mapa de ideas, pueden hacer, bueno, un organizador gráfico, ¿listo? Bueno, hay muchísimos, mapa conceptual, bueno, en fin. Por favor, no hagan gráficos X, es decir, ay, no, yo me inventé una nube con un muñequito. No, es un organizador gráfico. Igual yo les voy a compartir un material sobre organizadores gráficos para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Qué deben incluir ahí en ese organizador gráfico? La concepción de la mediación pedagógica, la importancia de la mediación pedagógica. O sea, son dos aspectos que deben ir sí o sí. Todo esto debe ir con una debida argumentación propio a lo descrito, pues obviamente en los recursos bibliográficos, sin embargo, sin ser literal, es decir, no coger la cita igual como lo dice el autor y meterla ahí, importancia, es lo que dice el autor. También tengo que sacar mi propia argumentación. Entonces, ese organizador gráfico, con esos dos aspectos, concepción e importancia de la mediación pedagógica, con argumentación propia, pero acorde a lo que dicen los recursos bibliográficos. Eso como primero. Luego, ¿qué vamos a hacer? Van a seleccionar un tema para crear una mediación pedagógica, ya que vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a hacer una mediación pedagógica de un tema. ¿Cuáles son los temas? Los temas son estos: estrategias para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, estrategias para incentivar el aprendizaje significativo, estrategias para propiciar el aprendizaje colaborativo y estrategias para el acompañamiento docente y estrategias para promover el desarrollo de habilidades comunicativas. Como pueden ver, son 5 temas. Los grupos están divididos en 5 participantes. Entonces, como son 5 participantes, cada uno va a tener un tema y no se pueden repetir temas. Entonces, es importante que si no quieren que el tema que a ustedes les agradó lo tome otra persona antes, entonces vayan ustedes al foro de una y escriben, no, el tema que yo quiero colocar es aprendizaje autónomo o yo el aprendizaje significativo. ¿Listo? Para que cuando otra persona diga, ay, yo quiero también el aprendizaje significativo, no, porque ya la otra persona lo tomó. Entonces, por favor, sean conscientes que solamente va a ser un tema por persona, no se pueden repetir temas y que la primera persona que lo tome, pues obviamente ese va a ser el válido y si alguien repite tema, pues obviamente se le van a bajar los puntos por eso. Es importante que entren al foro con anticipación porque ha pasado que personas nunca entran al foro y colocan X tema. No, yo voy a hacer un tema X y cuando ven, mire, es que su tema ya lo hizo otra persona, entonces tienen que hacer todo de nuevo o pues si ya lo entregan a la última hora, último día, pues obviamente ahí van a perder muchos puntos con eso. En la presentación en línea. Entonces, ¿qué van a hacer con ese tema que escogieron? Van a hacer una mediación pedagógica mediante una presentación en línea utilizando la herramienta Canva o Genially. Es importante que que usemos algunas de estas herramientas porque la idea es que ustedes también, pues como que vayan acercándose a las herramientas TIC. Si ya algunos ya las conocen, ya las manejan perfecto, si hay algunos que es la primera vez, pues digamos que son herramientas muy intuitivas o muy fáciles. En YouTube encuentran tutoriales sobre ellas, entonces no creo que van a tener conveniente. Igual si tienen alguno, pues nos solicitan apoyo a los tutores y les podemos colaborar. Entonces, ¿qué debe ir en esa presentación en línea? Entonces deben colocar primero pues una portada, un tema seleccionado, la identificación del tema, el propósito pues de la mediación, la conceptualización inicial del tema. Entonces, por ejemplo, si es estrategias para el aprendizaje autónomo, ¿de qué trata el aprendizaje autónomo? ¿Cuál es su conceptualización de aprendizaje autónomo? ¿Cuáles serían esas estrategias? Elementos centrales del tema, entonces, ¿cuáles son las características de las estrategias de aprendizaje autónomo? ¿Sí? Hay que ir colocando cosas del tema.
Luego dice, diseñe una actividad donde usted como mediador realice la aplicación del tema. Entonces, ¿cómo yo podría enseñar a mis estudiantes estrategias para promover el aprendizaje autónomo? Entonces, yo ahí voy a colocar una actividad, por ejemplo, que se llame promoviendo el aprendizaje autónomo. Entonces, ¿qué objetivo de la actividad? Promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes. ¿Qué propone usted para que el estudiante comprenda el aprendizaje autónomo? Entonces, eh, ahí coloco una lista de actividades, entonces, propuesta, un foro de discusión donde se conceptualice, ¿sí? Entonces, obviamente, todas esas actividades tienen que ser en la modalidad virtual. ¿Listo? Ustedes recuerdan el ejemplo que acabamos de ver, entonces, más o menos como ese ejemplo, ustedes pueden diseñar una actividad así similar. ¿Listo? Van a colocar una diapositiva de conclusiones, las referencias y los créditos que son el nombre de la persona que desarrolló la presentación en línea. ¿Listo? ¿Qué debe llevar el documento? Una portada con sus datos completos, el organizador gráfico sobre mediación pedagógica, puede ser la imagen, el enlace de la presentación en línea y en conclusiones, una sobre la importancia de la mediación pedagógica en ABA y otra sobre la relación entre medios y mediaciones pedagógicas. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad y obviamente pues la bibliografía en norma ZAPA, lo que deben presentar. ¿Listo? Entonces, algunas recomendaciones generales de la actividad. Primero que todo, pues comparta los avances de la actividad en el foro de discusión del escenario 2 con 3 días de anticipación a la fecha del cierre. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a realimentarles esos avances, pues obviamente ustedes deben tener tiempo para hacer los ajustes. Si ustedes colocan el día del cierre o el día antes del cierre, pues el tutor ya no va a alcanzar primero, ni a revisarle. Segundo, no va a alcanzar a hacerle algún comentario de ajuste. Y si le hace comentario de ajuste, usted pues cuando lo mire no va a alcanzar a hacer el ajuste porque ya es el día del cierre o ya es el día anterior. Entonces, por favor, con 3 días de anticipación a la fecha de cierre. Los tutores, los docentes, no hacen realimentaciones ni el día del cierre ni el día anterior del cierre. Postee en el foro de discusión el tema seleccionado y verifique que no esté repetido por otro participante. Esto sucede mucho. A veces las personas colocan con mucha anticipación cuál es su tema y sin embargo se repite. Entonces hay que leer lo que colocan los compañeros para darse cuenta que no están repitiendo un tema. Realice una autoevaluación de las actividades solicitadas, verificando que cumple con la rúbrica de evaluación. En aquí de actividades se encuentran la rúbrica con todos los aspectos que vamos a calificar. Entonces es importante que antes de usted entregar el documento al entorno de evaluación, verifique que está cumpliendo con cada uno de los aspectos de la rúbrica. Verifique, esto es importantísimo, que el enlace de la presentación en línea abre correctamente en varios navegadores. A veces nos envían el enlace equivocado, el vínculo está roto o es un enlace de edición, nosotros no lo podemos ver. Entonces, por favor, envíe el enlace a una persona amiga que le verifique si abre bien antes de subirlo a su documento. ¿Listo? Bueno, ¿hasta acá alguna duda, inquietud de la explicación del tema? Yo voy a compartirles la rúbrica de evaluación, porque sí me parece importante que la miremos un momentico. Mientras tanto vayan pensando en preguntas, dudas, no sé si de pronto Sara, Jorge tienen algo adicional que agregar. Bueno, ya por aquí Notas. dice que todo está bastante claro, ok. Entonces ya Pues aquí sí, están esa es la viendo. recomendación que ustedes, como estudiantes, claro, como docentes, van a tener que compartir recursos educativos. Y en el Canva tienen la posibilidad de compartir ese tipo de recursos de organizadores gráficos, pero como lo decían ahorita en las advertencias, es importante que ustedes lo publiquen en forma de visualización y no de edición. Tengan en cuenta eso porque pues digamos que cuando ustedes van a estar ya en la labor docente, los estudiantes van a querer verlo, pero no lo tendrán que manipular ni cambiar. Entonces, muy importante hacer eso, esa visualización antes. Por eso también la importancia de que hagan la participación días antes para que los demás participantes también les puedan hacer a ustedes realimentaciones nosotros y poder hacer una buena visualización. Y pues claramente en el tema refuerzo también eso. Ha pasado que no leen toda la cadena de mensajes y no ven que alguien ya había escogido el tema. Entonces aquí, el que primero escoge es el que se queda con el tema.
¿sí? Entonces tengan muy en cuenta el hacer la lectura de esos hilos de conversación que se generan en los foros. Gracias. Muchas gracias, Jorge. De verdad que muy importante lo que mencionas. Y pues obviamente como ustedes van a compartir los avances, pueden compartir el enlace y ahí nosotros podemos decirles si está abriendo correctamente o no está abriendo correctamente el enlace. Bueno, entonces aquí está la guía de actividades. Recuerden que primero pues vamos a leer esta reflexión y vamos a dar respuesta a estas dos preguntas en el foro. Es importante que pues nos ayuda como a contextualizarnos en el foro. Entonces aquí la guía pues nos habla primero pues consultar los contenidos bibliográficos de la unidad que se encuentran en el entorno de aprendizaje, en lo que ya hablamos, construir una definición sobre mediación pedagógica y describir la importancia de la mediación pedagógica y representándolo pues mediante un organizador gráfico que puede ser mapa de ideas o cuadro sinóptico, pero pues puede ser cualquier otro organizador gráfico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Argumentar acorde a lo descrito en los recursos, usar la creatividad para realizar el organizador gráfico y compartir en el foro de discusión el organizador gráfico. El diseño de una mediación pedagógica, entonces para ello vamos a seleccionar uno de estos 5 temas. No se pueden repetir temas, aquí está súper claro. Aquí está como la estructura de la presentación en línea en la cual vamos a hacer la mediación pedagógica. Entonces, vamos a hacer una mediación pedagógica de un tema seleccionado mediante una presentación en línea. Entonces, aquí está cada diapositiva que debe ir. Entonces, primero el tema, una diapositiva 1, cuál va a ser el tema, el propósito de la mediación, entonces, qué desea que los estudiantes aprendan, conceptualización inicial del tema. Entonces, si escogimos aprendizaje autónomo, entonces, ¿qué es el aprendizaje autónomo? ¿Por qué es importante? ¿Cierto? Elementos centrales del tema. Entonces, aquí dice 3 a 5 características principales del tema, importancia del tema. Y pues aquí un ejemplo de una actividad aplicada. Entonces, diseño una actividad donde usted como mediador realice la aplicación del tema a un grupo de estudiantes. Entonces, si yo tengo estrategias para el aprendizaje autónomo, entonces el nombre de la actividad puede ser aprendiendo a ser autónomo en mis actividades, no sé. Objetivo de la actividad, entonces aprender, reconocer las estrategias de aprendizaje autónomo para, bueno, ya ustedes lo colocan, desarrolle la actividad entonces en 8 pasos. Entonces, paso 1, consulta de contenido; paso 2, realización de foro; bueno, ya ustedes lo colocan. Recuerden que es una actividad en ABA, en ambiente virtual de aprendizaje a un grupo de estudiantes en ABA. Y una evaluación, entonces, ¿cómo sería? Como un ejercicio evaluativo para saber si los estudiantes comprendieron o no ese tema que ustedes le están trabajando en esa actividad. Conclusiones, pues una referida a la importancia de la mediación pedagógica y una conclusión sobre el tema seleccionado, las referencias que ustedes utilizaron para esto y el nombre de la persona, créditos, que realiza la presentación. Entonces, como ven, son varias diapositivas, entonces, que ustedes van a hacer en una herramienta. Aquí ponemos otra que es Canva, MS o Genially, cualquiera de esas, máximo 12 diapositivas, describir todos los elementos con orden lógico y buena ortografía. Recuerden que tener una redacción de forma clara, adecuada hilación de ideas, coherencia, todo el contenido debe ser de autoría propia. Obviamente, si ustedes toman, digamos que hacen indagaciones, obviamente, en los recursos bibliográficos o por aparte, pues obviamente hacer las citas referidas, utilizar imágenes y otros recursos de apoyo, van a evaluar pues su recurso, verificando que contiene todos los elementos acá descritos y verifique que el enlace abre. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a compartir los avances, como estábamos comentando, en el foro con 3 días de anticipación a la fecha del cierre en el escenario 2. ¿Listo? Importantísimo, tengan en cuenta consultar la agenda de la diplomatura, verificar las fechas. Hay buen tiempo, pero entonces a veces uno se confía y uno dice, ay, no, ya después lo hago. Cuando ve, ay, ya es 8 de abril y no he hecho nada. Entonces, por favor, tengan como una planeación para que ustedes más o menos sepan que faltando 3 días, antes de 3 días, ustedes ya han subido avances. Consultar los mensajes de noticias de la diplomatura. Allí vamos a poner algunas material de apoyo para que ustedes puedan desarrollar la actividad, consultar pues obviamente la grabación de esta webconferencia si necesitan también aclarar y pues consultar con sus docentes vía Teams en los horarios establecidos si necesitan alguna duda. Entonces, en el entorno de aprendizaje, consultar los contenidos y publicar en el foro los avances que realice la actividad. Entonces, ¿qué van a subir en el entorno de evaluación? Un documento Word. Aquí, si es una actividad tipo tarea, entonces ya no es un cuestionario que lo pueden hacer todo el mismo día, no, es un documento Word con la portada, organizador gráfico, enlace a la presentación en línea y la bibliografía de normas APA. ¿Listo? Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, estos 160 puntos
se dividen en 3 criterios. El primer criterio es la reflexión sobre mediación pedagógica, entonces el organizador gráfico, donde evidencie la reflexión sobre la mediación pedagógica, importancia y conceptualización de la mediación pedagógica. ¿Listo? Si lo presentan, pues se van a llevar 40 puntos. Si de pronto hablan de la conceptualización, pero no hablan de la importancia o no se evidencia adecuada argumentación o no lo hacen mediante un organizador gráfico, entonces ahí vamos bajando. Y el segundo criterio es mediación pedagógica del tema, entonces crea una mediación pedagógica del tema seleccionado acorde a las indicaciones que acabamos de dar, que se dieron arriba en la guía. Evidencia creatividad, estética, sentido y significado. Recuerden que como es una mediación pedagógica mediante una presentación en línea, pues obviamente debe ser creativo, didáctico, ¿sí? Y obviamente en un contexto educativo en ambientes virtuales. Entonces, si no lo hacen así tal cual, mira que esa actividad es la que tiene más puntuación, son 90 puntos. Si no se hace de esa forma, entonces si la actividad no corresponde a una mediación pedagógica del tema seleccionado, es decir, ay no, yo quise hablar fue de, no sé, de contabilidad, un tema X, no, porque debe ser de uno de los temas solicitados. O no se hace acorde a las indicaciones dadas, como están las estructuras diapositivas, o de pronto no hay una creatividad, una estética, recuerden que o todo es un recurso muy plano, lleno de texto, entonces es importante, aquí le vamos bajando. Finalmente, el último criterio es la participación en el foro. Entonces, ¿cómo participar en el foro? ¿Qué se le va a evaluar en la participación en el foro? Simplemente que participa de manera activa y proactiva en el foro, socializando los avances de las actividades propuestas de manera oportuna. Es decir, que antes de 3 días del cierre del foro, usted envió el avance del organizador gráfico y envió el enlace a la presentación en línea para revisar. De esas 2 actividades que son las que tienen peso evaluativo. Ay, es que yo solamente envié del organizador gráfico, pero no envié de la presentación en línea, entonces solamente me pusieron 15 puntos. Claro, porque es que aquí dice de las actividades propuestas, no de una de las actividades propuestas. ¿Listo? Entonces hay que enviar los avances de las 2. Y mire que esto es solamente para que el profesor le revise, o sea, para que usted logre una mejor calificación y aún así no lo hacen. Entonces, por favor, tengan en cuenta. En el nivel medio, ¿qué va a pasar? Cuando el estudiante no socializa los avances de todas las actividades propuestas, es decir, que socializó solamente una y la otra no, o la participación la realiza de manera tardía, faltando 3 días, 2 días o el último día del cierre, que sucede mucho. Entonces, ahí va a ir bajando. Entonces, tengan en cuenta, por favor, estos criterios de evaluación y pues solamente revisar antes de enviar su actividad. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Bueno, aquí hay varias preguntas. Jenny dice, la actividad es individual y no se puede repetir temas, pero veo que los temas son pocos para el número. No, es que son solamente por grupo. Jenny, ustedes están divididos en grupos. Entonces, cada grupo tiene 5 participantes. Entonces, cada uno de los participantes de ese grupo va a escoger un tema. Por eso es que no se puede repetir. No es de todos los participantes de la diplomatura, solo de los 5 del grupo. Dice que si de casualidad tengo algunos videos tutoriales para la utilización. Claro, por Noticias del Aula yo les comparto algunos tutoriales, igual ustedes también los pueden buscar por YouTube, esos salen ahí bastantes. Bien, Ángela, entonces también ahí aclaro el tema, que como son participantes con... Los grupos ya están establecidos, no hay que conformar grupos, los grupos ya vienen al azar, o sea, ya vienen de forma aleatoria y los encuentran en el grupo participantes o igual en el foro, si quieren vamos, les voy a mostrar un momentico cómo se ve en el foro los participantes, para que pues lo tengan también súper claro. Recuerden que si tienen dudas frente al manejo del aula virtual, pueden acercarse a sus centros y allá en los consejeros, pues ahí les muestran. Entonces, en el entorno de aprendizaje, ustedes encuentran aquí el foro del escenario 2. Entonces, allí van a encontrar su foro y con el número del grupo y ahí encuentran quiénes son los participantes de ese grupo. Entonces, solamente son 5 personas y el docente. ¿Listo? Entonces, importante para que lo tengan en cuenta. Y allí por ese foro ustedes van a poder decir, yo voy a participar con el tema tal, yo voy a
yo voy a escoger el tema. Entonces, aquí en el foro del escenario 2, les dan clic aquí en el foro, responder al mensaje del docente y le dicen yo voy a escoger el tema X. ¿Listo? Lady dice que si debo realizar aportes significativos a los aportes de mis compañeros. No, no está establecido en la rúbrica, como lo pudieron mencionar, pero si usted quiere, si usted ve que de pronto revisó el enlace de su compañero y no abre, pues es bueno que usted le diga, mira, compañero, no abre su enlace. O sea, no me parece como nada malo, al contrario, es algo muy bueno. Los avances se cargan en el foro del escenario 2. Aquí les estoy mostrando. Entran a la aula de la diplomatura, entorno de aprendizaje. Aquí en la parte de momento intermedio encuentran foro de discusión unidad 2. Ahí ustedes, aparece el grupo en el que están, les dan clic ahí al debate y ahí les aparece el mensaje del docente y ustedes les dan clic en responder y ahí dicen, cargan sus actividades, aquí está para acá subir archivos y colocan los mensajes que necesitan colocar, los avances, bueno, en fin. ¿Listo? Igual si tienen alguna duda, inquietud adicional, pueden hacerlo con su docente. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio de dudas, inquietudes. Si quieren, por favor, pueden alzar la manito, pueden indicarnos cuál es esa duda, inquietud que tienen o por el chat, pues ya algunos ya se les estamos dando respuesta. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud o en el camino van surgiendo y pues ya nos las van comentando pues por los medios establecidos. ¿Listo? No sé si Sara, Jorge también tiene algún aporte adicional. Tati, solo uno, y es que en la unidad 1 hay unos elementos muy importantes, como es ese rol del tutor o docente en ABA, y desde allí construimos para este segundo momento, o esta segunda unidad, las mediaciones pedagógicas. Entonces es importante que ustedes vayan viendo qué es eso que hicieron en la unidad 1, aunque fue un ejercicio en línea y demás, a la neuropedagogía y etcétera. Ustedes en realidad lean, consulten al detalle esos referentes bibliográficos y desde allí le den fuerza también a este ejercicio de mediaciones pedagógicas. Ejercicio de mediaciones pedagógicas, todas esas actividades que van a hacer, el producto que van a entregar, les va a servir para la unidad 3. Por eso les decimos que las diplomaturas son un proceso formativo, un proceso académico integrado. Entonces, lo que sirva, lo que vayan a hacer acá, háganlo muy bien, porque les va a servir de aporte a la unidad 3. Entonces, si aquí no sacan o no lo hacen, como dice Tatiana, de pronto no aportan de manera oportuna, no envían los avances y las fechas que se les está diciendo, seguramente no sacan la mejor nota. ¿Y qué pasa? O valgan a la tercera unidad, igual sí o sí tienen que volver a tomar eso, que no les quedó tan bien y hacerlo muy bien porque va a tener peso también en la unidad 3, porque todo es un ejercicio integrado. Entonces, para que lo tengan presente, participen, envíen a tiempo, como les decía Tatiana al inicio, ahí tienen un tiempo importante, ya hay los participantes que han enviado los avances, que han elegido el tema, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que se conecten con los contenidos, con la bibliografía, con los referentes, vayan pensando en esos organizadores gráficos y eso, y en el transcurso, espero cuando lleguen de Semana Santa, sea como lo primero que ustedes hagan esos aportes allí en los foros. A todos desearles éxitos en esta segunda unidad y también una buena Semana Santa. Muchas gracias, Sara. Muy, muy valiosos sus aportes. De verdad que esta actividad es muy, muy interesante y adicional, pues como dice Sara, nos lleva también, digamos que muchas cosas que se van a hacer acá, las vamos a llevar también al desarrollo del escenario 3. Entonces es muy importante que lo que hagamos acá nos quede muy bien porque nos va a servir también de insumo para el desarrollo del escenario 3. Y también pues porque nos ayuda esa participación en el foro a familiarizarnos con el foro, con los avances que tenemos que hacer, porque también en el escenario 3 vamos a trabajar con los foros de forma muy, 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 muy continua. O sea, si aquí ahorita vamos a trabajar con los avances, en el escenario 3 va a ser solo ejercicio de foro. Entonces, igual desearles que tengan una muy buena semana.
que compartan en familia, que estén pues como en un momento también de relajación y disfrute consigo mismos y encuentre pues obviamente como un poco de paz y tranquilidad en esta semana. Y pues también no se olviden de la diplomatura por raticos, pueden revisar los contenidos, en fin. Bueno, entonces les estaré subiendo la grabación de la web, yo creo que en la tarde o mañana, y algunos, digamos que material para compartir sobre tutoriales de las herramientas, en fin, o sea, cosas que le puedan servir a ustedes para el desarrollo de esta actividad. Bueno, entonces que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a todos. Bye bye.